Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a desarrollar un título, la recompensa. Y la recompensa tiene que ver con una retribución o un pago que uno hace, ya sea por un daño ocasionado, que puede ser material, que puede ser moral o físico, o también a veces cuando gratificamos a alguien por un favor que nos ha hecho, también es una forma de darle una recompensa. O también a veces cuando alguien nos trae algo, nos recupera algo que lo hemos perdido, entonces por ese favor merecido le recompensamos. Y, y también tiene que ver con ese gran favor que nos hacen muchas veces. Imagino una persona en la ruta que se le rompe el auto y otro pasa y lo auxilia. Eso es una forma de hacerle un favor a un desconocido y que también a veces uno desea recompensar, desea gratificar ese gesto. Prácticamente todas las personas estamos en busca de recompensas y sobre todo lo hemos visto tal vez en las redes sociales, con tantas formas que hay de expresarse y que las personas están buscando ser avaladas, ser recompensadas, ser atendidas, reconocidas, como lo hacen muchas veces hoy en día los famosos, los políticos, aún los religiosos, las personas en general buscan una recompensa. Y el problema es cuando nos habituamos a eso y que nos cae mal cuando no somos recompensados por algo que hemos hecho. Y eso ya se trastorna en un problema. Y se hace un problema mayor cuando hacemos cosas para obtener la recompensa de parte de Dios. Y a veces creemos que por lo que nosotros hacemos, Dios nos va a recompensar. Y hay muchas formas de que Dios sea ofendido con esta búsqueda de recompensa. Y Jesús hablaba de estas cosas y hablaba a las personas y les explicaba el tema de la recompensa, que había muchos que trataban de ir en busca de las recompensas y eso cuando uno está en ese círculo es un problema, porque el día que no es recompensado se pone mal. Veamos un pasaje de la Biblia cómo Jesucristo se repudiaba o rechazaba este tipo de actitudes. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 2, dice así: Cuando pues des limosnas, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eh, Acá Jesús está diciendo que cuando uno da limosna, y muchas personas dan limosna, y a veces es increíble ver el tipo de apreciación que tienen a otras personas y en forma indiferente y despectiva dan limosna a veces de lo que les sobra o dan le dan cosas que las personas no, ellos mismos no usarían y eso es una forma de quererse convencer a uno mismo de que está haciendo un bien. Jesús está llamando a este tema, que cuando una persona, por ejemplo, da limosna para que otros digan, oh, qué bien este hombre o esta mujer ayuda, tiene obras de caridad, hace tal cosa, hace beneficencia, pero en realidad lo que está buscando es una recompensa o un reconocimiento público por lo que hace. Por eso Jesús dice, cuando des limosna, no toques trompeta, porque en realidad no es más que eso, es una limosna. Entonces dice, si vas a dar algo, un regalo a alguien, hacelo en forma reservada, no tenés por qué andarlo ventilando a los cuatro vientos. Y Jesús lo llama hipocresía. Esa es una hipocresía que a veces no nos damos cuenta que estamos cometiendo.
y en vez de querer agradar a Dios lo estamos ofendiendo. Cuando lo llama hipocresía está hablando de pecado. Cuando actuamos de esta manera estamos pecando contra Dios, le estamos ofendiendo. Así que en este tema de la recompensa es un tema muy delicado. Sobre todo cuando las personas que tratan de ser religiosas es un problema. Los que más cometen este tipo de situaciones incómodas y que ofenden a Dios son los mismos religiosos. Jesús se ofendía mucho por estas cosas, como los religiosos de la época querían ganarse la recompensa de Dios. Y a su vez no es que ellos agradaban a Dios, sino que querían también ser recompensados por las personas, ser reconocidos, ser tenidos en cuenta por lo que hacían. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 5, dice Jesús, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué lo hacían? Dice, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice que estas personas oraban en público y trataban de hacerse ver, y muchas veces los religiosos hacen eso. Y a veces dicen, oh, yo estoy ayunando y estoy orando o estoy haciendo una penitencia. ¿Qué es lo que está buscando la persona? Bueno, justamente es ser reconocida por aquella persona que escucha, es ser reconocida por los hombres. Estas personas, dice, no recibirán recompensa de parte de Dios, como algo que está bien o alabado por Dios, que eso es una forma de recompensa. Entonces Jesús lo llama hipocresía. Nuevamente vuelve a llamar a este tipo de actitudes religiosas como hipocresía. Y nuevamente es un pecado contra Dios. Y no debemos esperar que estas personas o estos religiosos sean reconocidos o recompensados por Dios. Así que ellos de esta manera le están ofendiendo. También estamos acostumbrados a ver o escuchar oraciones que las escribió otro, que son escritas y repetidas por muchas personas, a veces repetidas la misma oración muchas veces, una oración que ni siquiera nosotros estamos de acuerdo con esa oración, o a veces decimos cosas que otro las pensó, las imprimió en un folleto y la envió a todos lados. Y entonces repetimos, y nos parece que por repetir muchas veces esa oración escrita que ni siquiera sale de nosotros, Dios va a responder esa oración. Eso es increíble, que las personas puedan buscar el favor de Dios de esta manera. Dice Mateo capítulo 6, versículo 7, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Las personas piensan que a veces Dios o tiene los oídos tapados o a veces está ocupado en otras cosas, así que tengo que orar muchas veces la misma oración. Muchas veces estoy orando cosas que alguien me dijo, orá esta oración, si la haces todos los días a tal hora, lo haces 5 veces, 10 veces, vas a ser escuchado. Dios realmente ¿qué pensará de esta forma de actuar de las personas? Piensan que Dios necesita que le repitamos muchas veces las mismas cosas, y es más, cosas que escribieron otros. Jesús dice, no, eso son cosas vanas y a Dios no le llegan. Entonces, esto es una especie también de hipocresía o de hacer algo que Dios no va a escuchar, porque esto no es, ni salió de la persona, la escribió otra persona, y a su vez esas repeticiones como si Dios con una sola oración no escuchara. Bueno, Dios repudia este tipo de actitud, esta actitud religiosa. Y a veces, cuando nosotros nos levantamos a orar en público, siempre empezamos de la misma manera, decimos las mismas cosas, hacemos como si fuese una oración ejemplar. Y Dios está leyendo el corazón de la persona que ora. Y sabe que eso no, sale de su boca para ser recompensado por los que escuchan.
Y a veces esas vanas repeticiones escuchadas en la congregación por la misma persona tantas veces, las personas dicen, bueno, ya sé lo que va a decir, ya sé cómo va a empezar, sé lo que va a decir, sé lo que va a terminar. Y entonces, ¿qué pensará Dios de esta forma? Y cómo de esta manera una persona puede ser recompensado, tal vez siendo escuchado por Dios y Dios obrando conforme a esa oración. Entonces, a veces cometemos estos errores. Dice, por ejemplo, que allí hay personas que también hacen cosas y esperan conseguir recompensa. Leamos Lucas capítulo 14, versículo 12, lo que dice. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Cuántos eventos se hacen, sobre todo en los cumpleaños, en los eventos de boda? Se hacen cosas pomposas para ser vistos de los demás y se invitan a personas con las cuales luego viene la retribución y somos invitados por ellos nuevamente. Dice, Dios repudia estas cosas. Cuando invites a alguien a comer, invita a personas que no, tal vez no te van a reconocer, tal vez no te van a invitar porque no tienen el poder adquisitivo para hacerlo, ni acostumbran a hacer estas cosas. Y dice que a veces las personas invitan a otras o hacen eventos para ser vistos de los demás, para ser reconocidos, para mostrar lo que tienen, para mostrar lo que son. Pero eso es una fachada que a Dios no le agrada estas cosas. Y esa búsqueda de recompensa es rechazada por Dios. A veces nosotros tenemos afinación o tenemos buenas relaciones con las personas que amamos mucho y no es lo mismo con otras personas, o sea, nos cuesta establecer vínculos con otras personas por ser desconocidos o por no ser apreciados por los demás. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 46, dice lo siguiente, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Le estaba hablando a judíos, que los judíos, rechazan a los publicanos porque ellos trabajaban para el gobierno romano, cobraban impuestos, les robaban, de los mismos impuestos a que cobraban impuestos más altos para quedarse con dinero. Entonces, decir que era un publicano ya era despreciado por los judíos, ni los amaban, ni no tenía nada que ver con ellos. Dice, no, dice, tenemos que amar a todos, porque nosotros no debemos hacer acepción de personas, ni tampoco juzgar a nadie, porque eso le corresponde a Dios, es ponernos en lugar de Dios. Entonces, amar a aquel que tenemos una relación, un vínculo estrecho y mientras estemos en buena relación es fácil amar, pero dice que debemos amar a todos sin acepción de personas. No debemos buscar la recompensa de sentirnos amados por aquellos a los cuales amamos. También dice, por ejemplo, allí en Mateo capítulo 5, versículo 47, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? He visto, por ejemplo, en las iglesias, se da mucho esto, que hay personas que llega un hermano y lo saludan re bien, por ahí viene con un desconocido, o atrás llega un desconocido, al hermano lo saludamos cariñosamente, lo abrazamos, y al desconocido apenas si le damos la mano, lo tratamos con indiferencia y seguimos hablando con la persona o con el hermano que viene a diario a la congregación. Estas cosas deshonran a Dios. Y el hacer este tipo de religión a Dios no le agrada para nada. ¿Qué recompensa vamos a recibir de parte de Dios actuando de esta manera? Amando a los que nos aman, saludando a los que nos vemos a diario y el resto de la humanidad que no existe. Bueno, Dios ve todas estas cosas. Dios ve esta búsqueda de recompensas que es una hipocresía. Es una hipocresía de parte de Dios de ver estas cosas. Hay, por ejemplo, algo que es llamativo.
Los padres, por ejemplo, que educan a sus hijos, los ven nacer, los cuidan cuando mientras están en el vientre, la madre lo está cuidando, preocupándose por él, de las cosas que come, de las cosas que hace. Y luego cuando va creciendo, lo lleva al médico, ve que esté abrigado, que esté bien vestido, lo cuida, le enseña, lo protege hasta que es una persona adulta y que se puede desenvolver. Y ese padre o esa madre, esos padres lo hacen con un amor especial porque es su hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando ese papá y esa mamá es al revés? Que el hijo tiene que cuidar a los padres, que el papá y la mamá ya tal vez no escuchan bien, que ya no se desenvuelven con tanta velocidad, que no entienden, que son a veces agresivos o que a veces hacen cosas bueno, que a uno por ahí les cae mal, pero es la misma cosa que hacíamos nosotros, que hacían los hijos cuando eran chicos. Entonces, ¿qué esperaría un padre de un hijo que lo ha cuidado toda la vida y que lo ha alimentado, ha permitido que esa persona sea adulto? El padre espera que cuando en los últimos años, pensemos, los padres se ocupan de los hijos toda la vida mientras viven. En cambio, los hijos, cuando tienen que ocuparse de los padres, lo hacen los últimos, pongámosle, 10 años. Y en esos 10 años es cuando los padres esperarían una recompensa por lo que han hecho, que no lo hicieron buscando la recompensa, lo hicieron por amor. Pero cuando el hijo tiene que cuidar al padre o a la madre y que no se desenvuelve como antes, no camina, tal vez no escucha, dice cosas raras, hay que alimentarlos. Y bueno, ellos esperarían una recompensa y los hijos lo hacen de una forma despectiva, deshonrando a los padres, con indiferencia, sin mostrarles amor. Y esto reclamaba Dios a las personas, que aún hoy sigue pasando eso. Y qué triste cuando un hijo desprecia a sus padres o no lo atiende sin siquiera pensar que él una vez fue atendido por sus padres, cuidado, y fue mimado por sus padres. Y hoy esperarían ellos, al ser adultos, ya ancianos, esperarían que sus hijos pudiesen tener una especie de reconocimiento sobre ellos. Pero esto no pasa así. Lamentablemente son pocos los casos que los hijos se ocupan de los padres hasta el último momento. Dice primera Timoteo, el apóstol Pablo explicaba esto a Timoteo, dice primera carta de Timoteo que escribe el apóstol Pablo a este joven Timoteo, dice primera Timoteo 5:4, dice así: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Escucha esta palabra, dice, y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Cómo pensás que Dios ve a un hijo que desprecia a su padre porque no se sabe o no puede ya desenvolverse solo, lo tiene que cuidar, le tiene que dar los remedios, tal vez lo tiene que acompañar al baño, y el hijo lo hace con un desprecio y con una carga, que siente esa carga y no se acuerda que él una vez fue cuidado por estas mismas personas? Y dice recompensar a sus padres. Ojalá que si esta es tu actitud puedas cambiar eso, porque a Dios no le agrada esto. Dios desea que los hijos recompensemos a nuestros padres por todo lo que han hecho a lo largo de nuestra vida y que a veces nosotros no le pagamos de la misma forma. Bueno, cuando Dios establezca su juicio sobre los seres humanos y ponga las cosas en orden, dice que Jesucristo, a quien Dios determinó que sea el juez de toda la raza humana, Él va a recompensar a cada uno conforme a lo que ha hecho y a la motivación con la cual ha hecho las cosas en la vida. Sea religioso o no, aún siendo ateo, Jesucristo va a venir y va a evaluar su obra y lo va a pagar conforme a la obra de cada uno. Dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, que Jesucristo mismo dice que Él va a venir a poner en orden las cosas. Dice así Apocalipsis 22, 12. Dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi regalo, mi premio, dice, mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Es decir, que cada uno recibirá de parte de Dios una recompensa, un pago por lo que ha hecho. Pero muchos, dice, saldrán avergonzados, dice la Biblia en otras partes, porque la motivación con la que hicieron las cosas, la forma de hacerlo, y todo esto que estamos charlando en cuanto a la búsqueda de recompensa, dice que muchos recibirán, en vez de una recompensa, recibirán castigo. Dice, por ejemplo, segunda Tesalonicense, la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, a los tesalonicenses, dice así, segunda Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que han rechazado y que actualmente están rechazando a Jesucristo como Señor, como Salvador. Él es el que vino a pagar el rescate de todos los seres humanos, a morir en una cruz para que las personas puedan alcanzar salvación, perdón de Dios, una comunión con Dios. Dice que hay personas que no quieren saber nada con Jesucristo, lo han rechazado. Dice que Él va a venir en llama de fuego. Y esas personas que han rechazado a Jesucristo serán castigados duramente por haber rechazado su evangelio, haber rechazado al Hijo de Dios. Esto es tremendamente grave. No habrá recompensa para ellos, sino un castigo. Dice que va a venir con llama de fuego. Y esto nos habla de una condenación eterna que van a ir a sufrir esas personas que han rechazado la salvación que Dios les envió, que es a través de Jesucristo, y lo manifiesta a través de su evangelio, las buenas noticias de salvación. Ahora, pensamos en nuestra alma, pensá en tu alma en este momento, porque la personalidad tuya es el alma, está ahí en el alma, ese sos vos, no es el cuerpo, vos sos la personalidad que está en el alma, tu alma. ¿Cuánto pensás que podés pagar a Dios para que Dios te deje entrar en el cielo? O para evitar ese castigo eterno, esa condenación eterna. ¿Cuánto pensás que vos podés pagar por encontrar la salvación de tu alma, por lograr un lugar en el cielo, por hallar el favor de Dios? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Pensaste alguna vez qué recompensa tú darías para que tu alma encontrara un lugar en el cielo? ¿Cuánto pagarías? Dice allí Mateo capítulo 16, versículo 26. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre está destinado por ofender a Dios en cosas que a veces parecen sencillas, como las vimos, y esa persona será castigada y recibirá la condenación eterna, que es el pago de nuestros pecados, no perdonados, por supuesto. Aquel que ha sido perdonado, que ha sido reconciliado con Dios por recibir a Jesucristo en su vida, por aceptar el Evangelio de las buenas noticias de salvación a través de Jesucristo y su obra en la cruz, esa persona no necesita pagar por su alma porque ya fue pagada. Pero aquel que no va a Jesucristo, que no acepta ese perdón de Dios a través de él, ¿cuánto tendrá que pagar para que su alma no vaya a la condenación eterna? Dice, no hay precio ni valor humano que se pueda pagar. Y eso es muy triste. Y todas las almas son pesadas en la mano poderosa de Dios. Dice, por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y muchas veces pecamos contra Dios y le ofendemos, como recién estábamos viendo, en cosas que parecen sencillas. Y dice que las personas que han sido salvadas, que han ido a Jesucristo para perdonar, para encontrar el perdón de sus pecados, han sido rescatadas, se ha pagado un rescate. ¿Y cuál ha sido ese pago de ese alma? ¿Cuánto vale el alma de cada persona? Bueno, hay alguien que ha pagado un precio por esas almas. Dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo a los que han sido rescatados, por supuesto, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio que Dios demanda por cada alma
es la sangre de Jesucristo. Y aquellas personas que rechazan a Jesucristo y que no aceptan ese perdón, que no aceptan ese pago, no recibirán el pago de su alma. Tendrán que ser condenadas. Pero aquellos que han pasado por ese rescate, esa recompensa que ha sido pagada por el alma, esas personas que han ido a Cristo, se han humillado, se han arrepentido, han hablado con Él, le han pedido perdón y han reconocido que la sangre de Cristo les puede limpiar de todo pecado, esas personas son rescatadas. Los demás no. No hay forma de pagar por un alma, porque el alma está en pecado. El alma peca contra Dios continuamente y ese alma merece la condenación eterna. Por eso encontramos la razón por la que Cristo vino al mundo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El precio que Cristo paga por cada alma es su propia vida. Esa es la recompensa que Dios paga por cada persona que necesita ser salvada. Y Jesús, hablando de una parábola, comentaba que había un hombre que había hecho tenía muchos bienes y que le decía él mismo a su alma: repósate porque tienes muchos bienes y ahora puedes estar tranquilo porque dice tienes para vivir cómodamente. Pero dice que en la parábola dice Jesucristo, Dios le dice a este hombre: eres un necio, porque hoy vienen a pedir tu alma. Y ese alma la pedían, o sea, ese hombre moriría en ese mismo momento y el alma sería llevada al infierno, a la condenación eterna, porque no había pensado en los bienes materiales, pero no había pagado había pagado un precio por su alma, que él no la podía pagar, pero Dios sí. Pero él pensaba en lo material solamente, como cuántas personas viven pensando solamente en lo material y se olvidan que su alma necesita ser recompensada. Dice Lucas capítulo 12, versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si Dios te dijera: esta noche vienen a pedir tu alma, ¿a dónde pasarías la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Si tu alma no ha sido rescatada, no ha sido recompensada por la obra de Cristo en la cruz, porque tú no has creído, porque no le has pedido a Jesucristo perdón, entonces el lugar eterno donde irás por no haber una recompensa que haya pagado por tu alma será el infierno, el lago de fuego. Pero si tú vas a Cristo, quien ya pagó, ya te rescató en la cruz del Calvario, y tú con tus palabras, con tu boca, le pides perdón, reconoces que Él murió en la cruz por ti, que con su sangre Él pagó ese precio que tú no puedes pagar. Y si tú le dices a Jesucristo que limpie todos tus pecados con su sangre, Él lo hará, porque es la única forma de hallar el perdón de pecados. Y si tú le dices a Jesucristo que te arrepientes y que lo recibes en tu vida como Señor y Salvador, entonces Él te perdonará, Él te salvará y Él te dará ese pago que hizo en la cruz del Calvario, haciendo propio para ti ese rescate y esa recompensa por tu alma. ¿Lo harás? Ve a Jesucristo porque tu alma necesita ser recompensada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un pago, hay un precio que pagar, pero Cristo lo pagó en la cruz. Así que si vas a Cristo, lo aceptas en tu vida como Señor y Salvador, hablas con Él, te rindes ante Él y lo recibes en tu vida, entonces tu alma será recompensada. Y la recompensa que se pagó por tu alma es la sangre de Jesucristo. Que tomes esta sabia decisión, que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.